Para este ejemplo, vamos a acordar que el cierre del gasto común se realizará los días 5 de cada mes, comenzando con el mes en curso en junio y el último cierre del gasto común emitido, el de mayo. También aclarar que este esquema se basa en un sistema de cobro por mes vencido, a diferencia de otros que son por cobro por mes anticipado. En consecuencia, vamos a establecer como fecha de vencimiento del gasto común el último día hábil de cada mes. Para el caso del gasto común de mayo, fue establecido como el 30 de junio. Dependiendo de la interfaz que utilices, es que la podremos ver en el módulo de recaudación. Dado que el gasto común vence el 30 de junio, recién a contar del día siguiente se comenzarán a generar los intereses, es decir, desde el 1 de julio en adelante. Dado que nuestro mes en curso es junio, el próximo gasto común a emitir o a cerrar es el gasto común de junio. En el módulo de gasto común es donde realizaremos este proceso. Y es aquí donde vamos a establecer o vamos a configurar nuestras fechas importantes. La fecha de expiración es la misma que la fecha de vencimiento y la vamos a determinar como el 31 de julio. Como mencionamos hace un rato, a contar del día siguiente de esta fecha es que se comenzarán a generar intereses del gasto común de junio. La segunda fecha importante es la fecha de facturación del interés de deuda vencida. Esta fecha define hasta cuándo es que se van a generar intereses por deuda vencida. Es decir, toda deuda que hasta esta fecha esté vencida estará generando intereses. Nuestra sugerencia es que siempre se determine como la misma fecha que el día que cierra el gasto común. Por ende, vamos a determinar como el 5 de julio, que fue lo que acordamos en un comienzo. Nos vamos a detener un minuto en este consejo de establecer la fecha de facturación como el mismo día del cierre del gasto común. Supongamos que en vez de usar esta fecha, establecemos una posterior al cierre del gasto común, como por ejemplo el 20 de julio. Esto implica que el día 5 de julio, que es el día que cerramos el gasto común y a su vez generamos las liquidaciones o boletas de gasto común, debemos cobrar por los intereses de las deudas vencidas. Y la única deuda vencida en este ejemplo es el gasto común de mayo, el cual venció el 30 de junio. Bueno, bajo el caso de que aún no nos paguen, por supuesto. Como la fecha de facturación del interés por deuda vencida es el 20 de julio, entonces le estamos indicando al sistema que calcule los intereses entre el 1 de julio y el 20 de julio. En este caso, estaríamos cobrando intereses por adelantado, ya que el copropietario nos puede pagar el gasto común el 10 de julio y aún así le estaremos cobrando intereses hasta el 20 de julio en la boleta del gasto común de junio. Veamos el caso contrario. Establezcamos una fecha de facturación anterior a la fecha del cierre del gasto común. Antes, vamos a mover un poco la fecha del cierre del gasto común hacia la derecha para tener un poco más de espacio. Por ahí. Ahora vamos a establecer una fecha de facturación anterior al cierre del gasto común, como por ejemplo el 3 de julio. Esto implica que le vamos a indicar al sistema que debe cobrar intereses entre el 1 y el 3 de julio en la próxima boleta de gasto común, que es la de junio. Se evidencia otro problema muy común y es que dejamos de cobrar intereses entre el 4 y el 5 de julio. Con estos dos ejemplos, cobra sentido nuestro consejo de establecer la fecha de facturación como la misma que el día que cierra el gasto común. Así, se asegura de no cobrar por adelantado y de cobrar lo justo que corresponde. Por supuesto, pueden establecer las fechas que más se adecúen a su gestión. Esto es solo un consejo. Sigamos avanzando en la dinámica, en el análisis de cómo entender y cómo se comporta esta configuración en el tiempo. Habíamos acordado que para los días 5 del mes, de cada mes, vamos a establecer el cierre del gasto común. Además, la fecha de vencimiento será el último día hábil de cada mes. Y como fecha de facturación, el mismo día
de la fecha del cierre del gasto común. Por ende, para el cierre del gasto común de junio, vamos a cobrar intereses entre el 1 y el 5 de julio. Con esto ya comenzamos a dar curso al mes de junio, ingresando pagos en recaudación, registrando egresos, cargos, etc. Por el interés de junio no nos vamos a preocupar por el momento, ya que recién va a generar intereses a partir del 1 de agosto. Por cierto, de color rojo identificamos los hitos de junio y de color verde los hitos de mayo. Avanzando en el tiempo, se nos viene la fecha del cierre del gasto común de julio, la cual será el 5 de agosto. La fecha de vencimiento será el 31 de agosto, la fecha de facturación el mismo día del cierre del gasto común. Y ahora comenzamos a ver qué sucede con el interés de junio y de mayo, ya que en esta instancia son gastos comunes vencidos. Primero, los intereses de junio se cobrarán entre el 1 y el 5 de agosto. Y dado que mayo también está vencido y aún sigue sin pago, se calculará un nuevo interés según la nueva fecha de facturación, es decir, desde el 5 de julio al 5 de agosto. Resumiendo, el primer periodo de cobro de interés de mayo se generó en el gasto común de junio. El segundo periodo de cobro del interés de mayo más el primer periodo del cobro del interés de junio se generará en el gasto común de julio. Podemos ver que no hemos dejado de cobrar interés en ningún periodo y además cobramos dentro de los plazos que corresponden, ni más ni menos. Siguiendo con la dinámica, el 31 de agosto vence el gasto común de julio, lo que a contar del 1 de septiembre comienza a generar intereses. Llega la fecha del cierre del gasto común de agosto, que sería el 5 de septiembre. La fecha de vencimiento el 30 de septiembre, la fecha de facturación el 5 de septiembre y generando el cobro de interés de mayo, junio y julio. Lo mismo para el cierre del gasto común de septiembre. Con esto vamos a poder comprender un poco mejor el funcionamiento básico del cobro de intereses por sistema de cobro por mes vencido.